dominio y recorrido o imagen de una gráfica, gráficamente. Vale. Quito una función, imagínate que la función empieza aquí, abierto, hace así y hace así. Y aquí pues está cerrado, ¿vale? Entonces, este era el eje X, el eje de abscisa y este es el eje Y, el eje de ordenada. ¿A qué llamamos nosotros dominio? El dominio de una función gráficamente es decir, mirando en el eje X, desde dónde empieza y hasta dónde acaba. Entonces, desde aquí hasta aquí hay función. De hecho, no hay ningún punto en toda la función que no exista. Entonces, el dominio de esta función, pues sería desde el primer punto, ponte que aquí está, yo qué sé, vamos a llamarlo A simplemente. Pues en el primer punto, como es abierto, pues sería desde A hasta este punto, ponte que es B, y como está cerrado, pues sería cerrado. Ese es el dominio. Ahora, el recorrido o la imagen de la función es hacer lo mismo, pero ahora mirando el eje Y desde abajo hasta arriba. Es decir, ¿cuál es la parte más baja de la función? La parte más baja de la función es esta. Y aquí hay un punto abierto y aquí hay un punto cerrado. Entonces, al final, en este punto está cerrado. Y ahora, ¿cuál es la parte más alta de la función? La parte más alta de la función sería estos dos puntos de aquí, los dos puntos están cerrados. Es decir, la función está, digamos, acotada, digamos, entre esta altura de aquí y esta altura de aquí. Vale. ¿Vale? Entonces, mirando el eje Y, la función va desde aquí hasta aquí. Esa es la imagen. ¿Y desde dónde hasta dónde es? Pues imagínate que aquí está el punto, por ejemplo, C, y a esta altura está el punto D. Pues, ¿cuál es la imagen o recorrido? Pues desde C hasta D, teniendo en Cerrado. cuenta que C aquí estaba abierto, ya digo, pero aquí está cerrado. Esto es un punto. Entonces se Ujú. cierra. Y Mm, la parte más alta, esto está cerrado y el otro también está cerrado, pues cerrado también. Eso es la imagen o sea, la imagen y el dominio de una gráfica. Si me pusieran algo así, otra función, por ejemplo, imagínate que tengo media parábola que llega hasta aquí y luego hay una función que hace así y luego hay una función que hace así y termina ahí, ¿vale? mm. Vale, ¿cuál sería el dominio? Pues el dominio tengo que mirarlo en el eje X y entonces como esto es una flecha y la flecha se supone que continúa, llegaría hasta el menos infinito, es decir, no empieza en ningún punto, Mm. ¿vale? Vale. Entonces, de momento viene desde el menos infinito. Vale, ahora yo sigo hasta aquí. Este punto está cerrado, con lo cual aquí el punto existe. Luego, desde aquí hasta aquí también existe. Aquí está abierto, pero como ya existía, pues llegaríamos hasta aquí y aquí también está cerrado. Es decir, la función viene desde el menos infinito y llega hasta aquí. Mm. ¿Lo ves? Sí. Vale. No coinciden los trozos, pero como uno está cerrado y el otro está abierto, y uno está cerrado y el otro está abierto, se considera punto, se considera que existe ese punto. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta este punto de aquí. Ponte que este punto está en el 5, pues sería hasta el 5, y como está cerrado el punto, pues cerrado. Es el Vale. dominio. La imagen. La imagen es desde abajo hasta arriba. Entonces, si esta función hemos dicho que sigue para abajo, para abajo, para abajo, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta el menos infinito de lo que es el eje Y. Es decir, esta función viene desde abajo del todo y entonces sube. De hecho, si hacemos caso nada más que a esta parte, subiría hasta aquí, que es de hecho la parte más alta de la función. Con lo cual, llegaríamos hasta aquí.
Este trozo, pues se corresponde con esta parte de aquí, que existe función, y este trozo se corresponde con esta parte de aquí, que también existe función, con lo cual la imagen es todo esto, es decir, desde el menos infinito hasta la parte más alta, que la parte más alta aquí, pues ponte que es 4, o hasta el 4. Y cerrado, porque está cerrado este punto, Vale. ¿vale? Pues eso sería los dominios y las gráficas, o sea, los dominios y las imágenes gráficamente, ¿vale? Si te preguntaran por la imagen en una función y no te dieran la gráfica de la función, tendrías que pintar la función para poder saber la imagen, Vale. ¿vale? Te lo digo porque aquí te estoy dando la gráfica, pero si te pide calcular la imagen en una función que sea i igual, por ejemplo, a x al cuadrado más 2, pues tú tendrías que saber que x al cuadrado más 2 es una gráfica que se pinta desde el 2 porque tenemos que subir dos veces el x al cuadrado, con lo cual esto tiraría para arriba y esto tiraría para arriba por ser feliz la parábola, y entonces lo que es la imagen, por ejemplo, sería desde el 2 incluido hasta más infinito. Esa sería la imagen. Pero la he tenido que pintar. ¿Entiendes? Vale. Sí. Pues iría de aquí para arriba. Venga, pues esa es la imagen, ¿vale?